27 de agosto del año 2023, información de último minuto. Estamos de vuelta, mexicanos, con la información y hoy, en día domingo, salieron los trapitos al sol. Y es que dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación están en jaque mate total. Tanto el ministro Aguilar como el ministro Pérez Dayán, ambos ministros que muchas veces han manifestado su inconformidad con el presidente López Obrador, siendo estos ministros un opositor más. Bueno, hoy veremos lo que se ha revelado. Es una noticia que les voy a pedir a todos ustedes que compartan, que difundan todos los detalles. Los invitamos, mexicanos, a que le den pulgar arriba, a que se suscriban a este canal y arrancamos de esta manera para que ustedes vean el accionar de estos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y cómo este fin de semana los han desenmascarado totalmente, porque los intereses que tienen estos ministros van de la mano con intereses opositores. Y esto claramente puede comprometer el futuro de ellos al interior del Poder Judicial. Primeramente, viendo que un ministro de la Suprema Corte había frenado la distribución de los libros. Todo esto lo vimos en Chihuahua, posteriormente lo vimos en Coahuila. Y el mismo ministro polémico Luis María Aguilar, que este fue uno de los temas que también conversábamos hace unos días, que el ministro Luis María Aguilar no descartaba el buscar destituir al presidente López Obrador de su cargo como mandatario, como presidente de la República. Entonces, ¿qué sucede, mexicanos? Que aquí ya es muy sospechoso, ¿no? Hay quienes dicen, bueno, estos ministros, particularmente el ministro Aguilar, ya le agarró bastante odio al presidente de la República, bastante repudio, que sus decisiones dejan mucho que pensar. Y resulta que en un reportaje dado a conocer por el medio de comunicación Contralínea, se ha revelado lo siguiente, miren, ministros Aguilar y Pérez Dayán en asociación, ¿no?, que litiga contra el gobierno del presidente López Obrador. Díganme todos ustedes si esto claramente no es un conflicto de interés, ¿no? Fíjense qué interesante. Hoy sale el peine, hoy desenmascaramos totalmente a estos ministros y nos damos una idea del por qué es importante, por qué es clave el que se lleve a cabo una reforma en materia de Poder Judicial, ¿no? Miren nada más. En lo que podría representar un conflicto de interés, dos ministros de la Suprema Corte forman parte del Instituto Mexicano del Amparo, que es una asociación civil que litiga contra el gobierno del presidente López Obrador. Increíble. Se trata de Luis María Aguilar, quien buscaba separar del cargo al actual presidente, el tema antes mencionado, ¿no? Y también de Alberto Pérez Dayán, quien también Alberto Pérez Dayán muchas veces ha tomado decisiones en contra del actual gobierno. Eso es claro. Dicha asociación civil fomenta los juicios contra los libros de texto gratuitos, ¿no? Además, se manifestó por la destitución de la ministra Esquivel. Presentó un recurso para ser amiga de la Corte en la acción de inconstitucionalidad para que los juzgadores ganen más que el primer mandatario, y se pronunció contra las reformas a las industrias eléctricas, la reforma eléctrica y la reforma minera. Su titular, incluso, escribió un ensayo en el que sugiere imputar cargos penales a AMLO y buscar destituirlo cuando jueces, magistrados o ministros ordenen liberar a delincuentes y los funcionarios federales desacaten estas instrucciones. O sea, para que ustedes vean cómo va escalando todo este tema, donde inicialmente, cuando llega el presidente López Obrador, dice: funcionarios no pueden ganar más que el presidente, no pueden ganar más que el mandatario. Este fue un tema desde que llega el presidente López Obrador, ¿no? Hacen de las suyas, hacen unas maniobras legales, los ministros se salen con la suya, ganan más que el presidente en la actualidad. O sea, año con año han estado aplicando madruguetes. También se han pronunciado actualmente con el tema de los libros de texto gratuitos, los libros de la SEP, que han sido pues una embestida en contra del gobierno, principalmente presentado por TV Azteca. Y ni se diga las reformas en materia eléctrica, que también aquí sufrieron un gran revés. La reforma en materia eléctrica, hay que recordar,
Y también hay que decir la reforma minera, también algunas modificaciones que hubo en cuanto a esta reforma que también no salieron avantes. Todo, ¿por qué, mexicanos? Por el hecho de que estos ministros le dieron revés. O sea, son ministros que ya le han declarado la guerra al gobierno, le han declarado abiertamente la guerra al presidente López Obrador, y que si ustedes no conocen a Luis María Aguilar, en el año 2018, fíjense, el 10 de octubre del 2018, para que no diga el ministro Luis María Aguilar, no es que el gobierno actual me persigue, no, esto data desde el 10 de octubre, todavía ni siquiera llegaba el presidente López Obrador. El presidente López Obrador toma protesta aproximadamente en diciembre del año 2018 y fue acusado por nepotismo y corrupción. ¿Por qué cosas, mexicanos? ¿Por qué motivos? ¿Quién estuvo involucrado en estos escándalos de nepotismo? Bueno, resulta, miren, que la hija del ministro, miren, ¿sabías que la hija, que por cierto es dentista, del ministro Luis María Aguilar, expresidente de la Suprema Corte, recibe ingresos del presupuesto de la Corte? Muchos de ustedes ya lo sabían, les hago la pregunta, mexicanos. Es increíble hasta dónde llegan los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Meten al compadre, meten al brother, meten a los hijos, a la hija. ¿Y esto de qué se trata? ¿No dicen que al interior del Poder Judicial tienen que estar los mejores, los especializados? Esto es una burla para todos nosotros. Las asociaciones civiles, estos grupos, estos despachos, por cierto, llevan una embestida terrible en contra del presidente de la República. Hoy les presenté un nuevo caso. Lo vemos con el Instituto Mexicano de Amparo. Ya lo habíamos visto con litigio estratégico. Quien está detrás es Claudio X González. O sea, estos despachos, estos grupos van en contra del gobierno a toda costa. Ahí ustedes pueden ver la imagen de todos estos pillos, quienes conforman este Consejo Nacional de Litigio Estratégico. Es insólito, ¿eh? Insólito, mexicanos. Luego nos preguntan los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, jueces, magistrados, ¿por qué se nos señala tanto? ¿Por qué desde que llegó Norma Piña la ciudadanía nos ha recriminado muchísimo? Miren, esto ocurrió, ya que estamos hablando de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya salió el exgobernador priista Eugenio Hernández de la cárcel. ¿Y saben qué? Lo esperaba su Suburban blindada con chofer y guardaespaldas. Otro pez gordo criminal que suelta Norma Piña. Ahí está la imagen. O sea, y una de las cosas que el ministro Aguilar, que buscaba destituir al presidente López Obrador, destacó es: cada vez que nosotros liberemos a algún criminal, alguna persona, pues que haya estado en medio de la polémica y demás, algún político, cada vez que hagamos nosotros esta clase de decisiones, el presidente las tiene que acatar. O sea, el presidente se tiene que aguantar, le guste o no le guste, si nosotros tomamos estas determinaciones. Oye, momentito. O sea, para que vean la postura actual de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encabezada por Norma Piña. Y decía el ministro Aguilar, si no acata estas decisiones del presidente de la República, va para el bote. Yo recomendaría, y se los digo abiertamente, un cedillazo, ¿eh? Si siguen las cosas como son, un cedillazo. No hay de otra. No hay para dónde hacerse. O sea, es claro la declaración de guerra en cuanto al Poder Judicial con el presidente de la República. Esto ya ha rebasado. Y el presidente ha sido muy paciente, ha guardado la compostura, pero eventualmente a estos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en general al Poder Judicial, hay que ponerles un alto, ¿no? Hay muchas cosas que revisar al interior de este poder del Estado, ¿no? Que es un poder autónomo, parte de los tres poderes del Estado que conforma nuestro país, el modelo de gobierno. Pero fíjense hasta dónde llegan los intereses de estos ministros. ¿Todo para qué? Para darle revés, para darle en la torre a un gobierno y el gobierno de la Cuarta Transformación. Les dejo este spot, mexicanos. En spot, domingo para presumir, el presidente advierte de la fortaleza del peso
y el crecimiento económico. Vamos a ver. Porque se ha probado que el apoyo al campo, los programas de bienestar, el aumento al salario, lo que envían nuestros paisanos migrantes a sus familiares, han disminuido la pobreza y la desigualdad. Eso es el humanismo mexicano. Arriba los de abajo, abajo los privilegios. Por el bien de todos, primero los pobres. Bueno, entonces ahí el mensaje del presidente de la República, lo que podemos destacar de este fin de semana. El presidente ha insistido en que este año 2023, miren, justicia social, AMLO va a proponer un nuevo incremento al salario mínimo. Esto es magnífico. Y si vemos la tendencia a la baja en cuanto a la inflación, vemos que también el peso mexicano se comporta de una manera estable, va ganando terreno, va ganando fuerza. Esto va a ser magnífico para todos nosotros, ¿eh? Y próximamente que tendremos las refinerías, esto también impacta, ¿no? En cuanto a la economía, sabemos que si baja la gasolina, bajan los productos, y eso es lo que se prevé, ¿no? Vamos hacia ese camino, muy importante. Y miren, ya estamos hablando de la gasolina, ¿no? De Petróleos Mexicanos. Tengo que darles a conocer rápidamente el reporte de julio. La producción de Pemex creció un 3.2%. ¿No? Decían, no, es que Pemex, no hay para dónde hacerse con Pemex, no hay manera de rescatar a Pemex, ya no hay salida, es una catástrofe. Emilio Lozoya, Enrique Peña Nieto la dejaron abandonados. Bueno, pues llegó el presidente de la República y resurgió Petróleos Mexicanos. Una noticia también de fin de semana a destacar, mexicanos. Bueno, mexicanos, esa es la información que tenemos para todos ustedes el día de hoy. Compartan, difunden este video. Que tengan un bendecido día. Me despido. Nos vemos en una próxima información.